donde nos va a almacenar por defecto los guarda nos genera estos reportes en formatos de HTML en C-Storage Reports, y podemos hacer una configuración para recibir precisamente esa información o esos informes por correo electrónico, en este caso, por ejemplo, a una cuenta de gestión la que tengamos, podría ser en este caso administrator, @ este dominio en el cual estamos trabajando, que es technet.demo, y siempre pues me permitirá seleccionar un servidor SMTP, fuere el que fuere. En este caso, les confieso, no tenemos uno específicamente, va a poner una información allí errada, simplemente es con el fin de que nos deje continuar el wizard. Perfecto, y vamos a decirle instalar. Esa es la primera fase. Ahora vamos a encontrar que tenemos gran cantidad de opciones o nuevas configuraciones que tenemos que usar. Algo importante aquí que es, mientras se instala este rol específico, algo bien importante es que, ¿cómo vamos a manejar los discos? Esos discos que hemos acabado de asignar precisamente, algunas veces vamos a necesitar hacerles ciertas particiones para hacer cierta presentación de información hacia otros servidores o hacia usuarios. Para eso tenemos varias opciones o varias tecnologías con Microsoft. Una de ellas, en este caso, sería el Windows Storage Server 2008. Ahora mismo está próximo a salir el 2008 Red. Ya tenemos por allí un beta probándolo, está bastante interesante, pero entre otras nos permite precisamente a través de tecnologías como iSCSI presentar LUNs a otros servidores, ¿cierto? Para temas de clustering o simplemente temas como este, de manejo de archivos, de manejo de otros servidores de archivos, pero que almacenen todo en un sitio, en un lugar centralizado, específicamente en un NAS, por ejemplo, con Windows Storage Server. Y vamos a encontrar que en ocasiones por temas de performance o por temas de separación de información, necesitamos crear muchas particiones. Allí es donde me parece una mejor práctica, y es siempre que necesitemos configurar muchas particiones, hablando por ejemplo aquí en nuestro administrador de discos, dependiendo del estilo de partición que utilicemos, vamos a poder crear más o menos. La típica que siempre usamos es la de Master Boot Record, ¿cierto? El MBR, que como recordaremos, nos permiten solamente crear 4 particiones, pero siempre que hacemos o ponemos en línea e inicializamos un disco de estos, vamos a poder habilitar un estilo de partición GPT, listo, Guide Partition Table, que ese sí nos va a permitir crear tantas particiones primarias como requiramos, sin necesidad claramente de volver el disco dinámico. Esto en algunos entornos se torna bastante importante, bastante crucial por temas de desempeño, de aislamiento, entre otros. Eso ya lo veremos unos minutos más adelante. Por el momento ya tenemos instalado específicamente servicios de archivo, no todos, vamos a más adelante instalar los demás, pero ya tenemos algunos. Entre otros, bueno, tenemos nuestro administrador de almacenamiento. Vamos a moverlo un poco por aquí. Tenemos administración de almacenamiento y recursos compartidos, y adicionalmente, bueno, claramente en la misma consola, el administrador de discos y la administración de recursos del servidor de archivos, el famoso File Server Resource Manager. Y ya vamos a ir para allá. Sin embargo, antes de entrar a hacer algunas pruebas rápidas con este File Server Resource Manager, vamos a ver que en nuestra administración de almacenamiento y recursos compartidos, vamos a encontrar siempre, vamos a quitar esto un minuto por aquí, cómo tenemos asignados en este momento, o qué volúmenes tenemos en este momento disponibles. ¿Listo? Por allí tenemos precisamente los que tenemos asignados, cuáles recursos tenemos compartidos, el espacio que tenemos libre, cuotas en caso de que las tuviésemos asignadas. Y desde este mismo administrador vamos a poder hacer un aprovisionamiento de almacenamiento y de recursos compartidos. Sé que esta parte es básica, por eso iniciamos con esto, pero sin duda aquí encontraremos, pues, digamos, algunas ventajas interesantes sobre esto. Recordemos que este rol lo podemos montar en un servidor con server core habilitado específicamente, y para eso, claramente este tipo de consolas nos van a ayudar bastante. A través de este tipo de consolas podemos crear fácilmente recursos compartidos en otros servidores sin que pues, tengamos precisamente el recurso asignado localmente. Eso nos va a servir bastante. Precisamente, bueno, tenemos nuestro administrador de almacenamiento. Necesito inicialmente aprovisionar un recurso compartido, pero para hacerlo no lo quiero hacer en C, sino que quiero compartir algo en alguna otra partición. Ya tenemos un disco, pero no lo tenemos inicializado, no le hemos hecho nada. Simplemente lo presentamos allí.
ahora vamos a hacer precisamente a un aprovisionamiento de ese almacenamiento específicamente. ¿Listo? Vamos a decirle allí aprovisionar almacenamiento. ¿Qué pasa en este momento? Aquí es donde aparece la primera parte, y es que para poder aprovisionar almacenamiento necesitamos discos con espacio sin asignar. ¿Listo? Para eso, ¿qué tenemos? El disco, si bien lo tenemos ahora mismo allí, aún no está en línea. Entonces, vamos inicialmente a poner el disco en línea y posteriormente a inicializar el disco. Aquí es donde teníamos lo que les mencionaba anteriormente. Si configuramos la tabla de particiones GUID, vamos a poder tener tantas particiones primarias, teniendo el disco configurado como un disco básico, tantas como requiramos. ¿Ok? Entonces vamos a generarla precisamente así. Y listo, ya tenemos un disco, lo tenemos con espacio no asignado, pero ya está inicializado. Entonces vamos a poder volver, en este caso, y vamos a volver a hacer nuestro aprovisionamiento de almacenamiento. Y aquí ya podemos arrancar. Básicamente, él nos permite hacer los discos disponibles en nuestro servidor, o también a partir de un subsistema de almacenamiento, en este caso, por ejemplo, un LUN que esté pegando a una SAN o un NAS. Siempre que lo podemos hacer desde acá, digamos, sin necesidad de hacerlo directamente allí desde la configuración de mi NAS o mi SAN, independiente de qué marca sea o de qué firma sea, o lo podemos hacer por aquí. ¿Qué requerimos para poder hacer un aprovisionamiento o crear LUNs directamente desde este wizard, en nuestra SAN o en nuestro NAS? Básicamente, que el proveedor de hardware incluya dentro de precisamente el mismo el servicio de disco virtual, ¿listo? VDS, Virtual Disk Service. Siempre que lo tenga, vamos a poder hacer un aprovisionamiento sobre LUNs directamente. Si no, pues sí será necesario, al menos para que la presentación y inicialización básica del mismo se haga directamente en la administración de este software, o de este hardware, perdón, que comúnmente es web, ¿no? Allí lo tenemos la cantidad de espacio. Ahí podemos crear la cantidad de, vamos a usar por este momento todo el espacio, pero podríamos crear, como les digo, tantas particiones como quisiéramos. Y aquí mismo, pues, asignar las letras de unidad, montarlos en carpetas NTFS y demás. Vamos a darle por aquí siguiente. Vamos a formatear el volumen, hacer un formato rápido, y como etiqueta vamos a ponerle aquí datos. Algo sumamente importante cuando administren servidores de archivos, cada vez que creen este tipo de particiones, si ustedes van a estar haciendo o almacenando archivos de gran escala, grandes tamaños, por ejemplo, archivos de bases de datos, por ejemplo, como las de Exchange, y especialmente, y muy enfocado, hago un gran énfasis en esto, máquinas virtuales, es importante y les brindará un mejor performance que utilicen un tamaño de unidad de asignación muy alto. ¿Cuál es el más alto que les da desde Windows Vista en adelante? 64K. Hasta Windows Server 2003 y Windows XP les permitía un máximo de 4096. ¿Listo? Pero siempre que vamos a dejar por este momento en predeterminada, porque le va a dar un uso muy básico, pero si lo van a hacer, siempre que vayan a hacerlo, en particiones donde vayan a almacenar este tipo de información, por favor, creen una unidad de asignación lo más grande que les permita a su sistema, el que tengan en su momento. Ok, vamos a crearlo. Lo que va a hacer allí es crear el volumen precisamente, formatearlo, asignar la letra a la unidad y actualizar los datos del volumen, así de simple. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Bien, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar por aquí, y aquí ya podemos aprovisionar ahora un recurso compartido. Entonces, desde esta misma consola, aprovisionar recurso compartido, nos pide seleccionar en qué ubicación. Ya vamos a decirle que en la carpeta o en la unidad E, vamos a crear una carpeta llamada demo desde aquí. Les reitero, esto lo podrían hacer en cualquier servidor del mundo remotamente a través de este wizard, no habría ningún problema. Y bien, allí tenemos en cuál es la ubicación, qué es lo que voy a compartir, en qué volúmenes está disponible precisamente. Si no he hecho aprovisionamiento de almacenamiento previamente en este mismo wizard, también lo puedo hacer, como lo encontramos aquí. Y aquí nos menciona si en este caso el volumen está o no está en clúster, en caso de que tengamos alta disponibilidad, y si tenemos o no servicios de indizado y servicios de instantáneos de volumen en este momento corriendo en el sistema. Vamos a darle siguiente. Podríamos cambiar inmediatamente los permisos NTFS. Sé que esto a varios les va a parecer interesante, porque comúnmente cuando compartimos la información,
nos toca pues como hacer dos pasos muchas veces, ¿no? Y es compartirlos a nivel de network share precisamente, y adicionalmente muchas veces lo tenemos que hacer editando los permisos NTFS, y toca entrar y salir y propiedades de aquí y allá. En este wizard lo podemos hacer todo de una manera mucho más rápida. Entonces por aquí tenemos, creo los permisos están ok, pero si no lo estuviesen, desde aquí podríamos hacer los cambios. ¿Listo? Listo, aquí nos permite precisamente, esto es parte de las tecnologías que habíamos mencionado, ya eran servidores CMD, precisamente aquí estamos trabajando sobre un servidor SMDB, ¿listo? Y por el momento, y solo por el momento, la ruta es el nombre de este servidor que es DFS, para que es las demo. Vamos a darle siguiente. Y por aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algunas otras opciones interesantes, como por ejemplo, habilitar la numeración basada en acceso, y eso es simplemente que entre más, y eso no está por defecto cuando compartimos algo, pero a lo que va es que a los usuarios no se les presenten todas las carpetas, independientes si tienen o no permisos a ellas, como suele pasar, que a veces el usuario da doble clic y simplemente le sale error, no puedes ingresar a esta carpeta, sino que habilitando la numeración basada en acceso, lo que vamos a conseguir es evitar que si el usuario no tiene permiso sobre una carpeta específicamente o archivos, no se le permitan ver. Algo similar a como se hace en SharePoint, ¿no? En SharePoint, si no le damos permiso a alguien para que ingrese a un sitio o a una página, simplemente no le aparece. Digamos que él no sabe, que no tiene acceso porque ni siquiera sabe que existe la carpeta. Es algo así. Y también, bueno, permitir ya de pronto por limitantes de red y demás, que hacia el final vamos a ver con qué podemos empezar a probar esto. A probar qué limitantes tenemos a nivel de disco, a nivel de hardware, a nivel de red eventualmente inclusive, y cómo podemos, para garantizar la vida del servidor, empezar a hacer limitaciones de trabajo de usuarios concurrentes. Y también tenemos una pestañita adicional bien interesante de almacenamiento en caché, donde vamos a poder seleccionar si un usuario puede o no puede habilitar, por ejemplo, archivos fuera de línea en una de las carpetas que estamos compartiendo, o si siempre van a estar fuera de línea independiente de que haga el usuario, o en estos casos, por ejemplo, si tenemos habilitada la característica de branch cache, podemos en cualquier carpeta que compartamos de una vez habilitar branch cache. ¿Listo? Vamos a darle por aquí a aceptar. Siguiente. Y ahora precisamente me permite mostrar, ya vimos previamente los permisos NTFS, y aquí en el mismo wizard vamos a dar los permisos para compartir una carpeta, donde hay varias opciones que por defecto seguramente nos interesan. Esta es una muy común, que los administradores tengan control total y todos los demás usuarios y grupos solo tienen acceso a la lectura-escritura, o administradores control total y todos los usuarios solo a lectura y ese tipo de cosas, o eventualmente ya permisos muy puntuales sobre el mismo. Vamos a seleccionar esta segunda opción. Siguiente, y aquí ya me empieza a aparecer una aplicar cuota. Esa aplicar cuota va pegado al File Server Resource Manager, ya lo vamos a mirar allá. Por el momento no lo voy a aplicar, pero sepamos que una vez ya tengamos previamente creadas ciertas plantillas muy ajustadas a lo que necesitamos, podemos empezar a utilizar en estos mismos wizards de aprovisionamiento de recursos compartidos. En este mismo caso podemos empezar a poner cuotas precisamente. También podemos aplicar filtros de archivos, que más adelante lo vamos a ver. No los hemos creado, digamos que hay unos por defecto, pero prefiero que los veamos previamente. Y también desde aquí mismo hacer una publicación en un espacio de nombres de DFS, siempre que ya exista. Y ojo, no tiene que estar creado en la máquina local. Simplemente damos la ruta del DFS y desde este mismo punto podemos hacer aprovisionamiento de la misma. ¿Listo? Entonces es un tema sin duda bastante bueno, que ya vamos a revisar. Perfecto. Yo sé, de pronto les pareció un poquito largo compartir así una carpeta, pero si se fijan, nos da varias ventajas para que en el mismo wizard hagamos todo lo que requiramos. Y en este momento, bien, ya está así. Es lo primero que tenemos que hacer, es lo más básico. Después, ¿qué tenemos? Bueno, ahora sí vamos a nuestro famoso File Server Resource Manager. Y aquí tenemos varias cosas, vamos a verlas muy por encima, muy rápidamente, pero me interesa que las veamos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas plantillas de cuota. Vamos a, si bien hay algunas interesantes, por ejemplo, hay una por aquí ya predeterminada en la cual podemos encontrar que hay una cuota establecida de 200 megas, que al 85% de ese tamaño se le envía a un usuario precisamente un correo electrónico notificándole que ya le queda poco espacio. Si llegamos al 95 o al 95% adicional a eso, se le envía o se crea un registro en el log de eventos, y en el 100%
se genera lo mismo que las anteriores y adicionalmente un informe